Comenzamos nuestro recorrido de taller de creación literaria con un ensayo de Svetan Todorov titulado ¿Qué puede hacer la literatura? Están viendo una imagen, una pintura de Patrick James Lynch, pintura titulada La muerte y la doncella, porque en definitiva, la muerte tiene como contracara la posibilidad de la belleza. Los momentos más agudos y trágicos de la humanidad han tenido como contracara la existencia de artistas que han logrado sublimar el dolor y generar creaciones estéticas que sobreviven a los tiempos. Estamos en tiempos de pandemia, pero en la Edad Media, cuando estaba la peste negra y murieron 25 millones de personas en Europa y apenas habían 75 millones, es decir, un tercio de la población, en vez del dolor, en vez de los azotes, Giovanni Boccaccio, italiano, prefirió escribir un libro que contenía 100 historias, el de Camerón, donde se habla de la peste negra y que 10 personas, hombres y mujeres, deciden irse a un castillo para entretenerse contando historias de deseo, picarescas, sexuales. Me permito leer un fragmento del ensayo que ustedes leían de Todorov. Frente a lo extremo, Charlotte Delbo descubre que los personajes de los libros pueden convertirse en compañeros fieles. Las criaturas del poeta, escribe, son más verdaderas que las criaturas de carne y hueso porque son inagotables. Por eso son siempre mis amigas, mis compañeras. Gracias a ellas nos unimos a otros seres humanos en la cadena de los seres y en la cadena de la historia. Hasta allí la cita de la página 83. Es decir, que los poemas y los buenos cuentos y las buenas novelas, más allá de sus argumentos, de los contextos específicos que son recreados en la ficción, le hablan a seres de otros tiempos y otras geografías. Los personajes son universales, recrean conductas y pasiones humanas, y a partir de los personajes de ficción nos identificamos. Esto nos humaniza en tanto, incluso, desde los personajes de ficción, comprendemos mejor el sentido de la diferencia, y son inagotables porque el arte, en vez de significados, tiene sentidos, admite múltiples interpretaciones. En plena Segunda Guerra Mundial, Holocausto y campos de concentración, una mujer que está recluida, Charlotte Delbo, encuentra mecanismos y trucos para que a su espacio de confinamiento lleguen libros y desde esos libros pueda leer y sentir que se comunica con otros seres. Similar ocurre también en los procesos creativos. Están viendo la imagen de uno de los músicos más grandes del siglo XX, francés, Olivier Messiaen, y él, en la Segunda Guerra Mundial, fue recluido por haber combatido contra los nazis cuando estos ingresaron a Francia. Y en un campo de concentración, a pesar de los trabajos forzosos, las humillaciones, compuso una de las obras más importantes de la música de cámara en el siglo XX, Cuarteto para el fin de los tiempos. Con los músicos que estaban a su alrededor y que tocaban 4 instrumentos, clarinete, violín, violonchelo y piano, construyó su obra maestra. Ni siquiera ante la barbarie la imaginación se siente cautiva. Plantea Svetan Todorov: no puedo prescindir de la palabra de los poetas, de los relatos de los novelistas. Me permiten dar forma a los sentimientos que experimento, ordenar el pequeño curso de los pequeños acontecimientos que constituyen mi vida. Me hacen soñar, temblar de inquietud o desesperarme. Es decir, la ficción es una puerta de entrada a un mundo posible, donde nos metemos en la piel de los personajes y a partir de los personajes podemos comprender mejor la naturaleza humana. Y hay multiplicidad de finales, y no solamente se trata de que los lectores se entretengan, sino que sufran lo que acontece con los personajes. A veces finales contundentes, knockout, que lo tumban a uno,
como los cuentos tal como los plantea Julio Cortázar, escritor argentino. Pero esto no es solo una experiencia de la literatura, también de otras artes. En el cine, por ejemplo, existe en el cine algo muy reciente en la última década que se conoce como las películas en un minuto. En apenas un minuto construyen una historia y el final siempre es brusco, fuerte, lo dejan a uno temblando de desespero. Bedtime, Alex. Daddy, can you tuck me in? Of course. Good night, Alex. You forgot to look under the bed. Of course. Sorry, buddy. Daddy, there's somebody in my bed. En el ensayo, plantea en la página 84 Todorov, como la filosofía, como las ciencias humanas, la literatura es pensamiento y conocimiento del mundo psicológico y social en el que vivimos. La realidad que la literatura aspira a entender es sencillamente, aunque al mismo tiempo nada hay más complejo, la experiencia humana. Por eso podemos decir que Dante o Cervantes nos enseñan sobre la condición humana al menos tanto como los más grandes sociólogos o psicólogos. El universo de un cuento, el universo de una novela, va más allá de la anécdota contada. Allí está la lectura que hace de su tiempo un escritor. Un escritor es un intelectual, deja un testimonio de época, y las grandes obras de la humanidad revelan lo que hasta ese momento conocía el ser humano en distintos campos del saber, no solo desde las artes, también desde la religión, desde la historia. Por eso debemos pensar que además de ello, en el psicoanálisis, en la psiquiatría, muchos de los traumas que fueron conceptualizados en el siglo XX tenían como modelo de explicación conductas de los personajes literarios. En el siglo XX, por ejemplo, Freud hablaba del complejo de Edipo, y ese complejo de Edipo ya estaba siglos atrás en la tragedia griega, en el Edipo Rey. En la década última del siglo XX e inicios del siglo XXI, los psiquiatras inventaron una categoría que se llama el síndrome de Ulises para hablar de los problemas psicológicos, aislamiento, soledad, depresión que tienen los inmigrantes, particularmente los inmigrantes ilegales que no pueden retornar a sus países. Y cuando bautizaron a este síndrome con el nombre de Ulises, estaban pensando en el Ulises de la Odisea, del que siglos atrás escribiera Homero. Plantea Todorov, las verdades desagradables para el género humano al que pertenecemos o para nosotros mismos tienen más posibilidades de llegar a expresarse y ser escuchadas en una obra literaria
que en una obra filosófica o científica. Es decir, la literatura, indistintamente del género literario, no es sólo un asunto de belleza y de recreación del lenguaje. En la medida en que el escritor tiene sobre sus hombros el mundo y lo lleva como si fuera un caracol, el caracol que arrastra la concha, de esto habla el escritor checo Milan Kundera, él tiene un compromiso de expresar aquello que otros no dicen, que a veces no cuentan las historias oficiales, que a veces no cuenta el periodismo, los medios de comunicación, que son aparatos ideológicos de un Estado, como plantea Althusser, y que reacomodan las cosas para que la gente no sea crítica. Los buenos libros, las buenas novelas nos sacuden, nos muestran las cosas vergonzosas que han ocurrido en nuestros países. Y con relación a eso, y teniendo en cuenta que uno de los propósitos de taller de creación literaria es que dimensionen la importancia que tiene la literatura regional, la literatura del Tolima, vamos a leer con detenimiento un cuento del cual les hablaré en la siguiente imagen. Al WhatsApp, en Facebook, en Classroom, quedará disponible un cuento corto del escritor que aparece en pantalla, un autor nacido en el Líbano, Tolima, Jorge Eliezer Pardo Rodríguez, un cuento titulado Sin nombres, ni rostros, ni rastros. Este cuento ganó un premio nacional cuyo tema era la desaparición forzada. Lean con detenimiento ese cuento, léanlo uno y otra vez, compenétrense con esas mujeres que narran la historia y a partir de allí vamos a hacer una actividad muy sencilla y tienen varios días para comunicarla a sus compañeros. Plantea la actividad. Lee con detenimiento uno de los mejores cuentos del Tolima, Sin nombres, ni rostro, ni rastros, de Jorge Eliezer Pardo Rodríguez. Piensa y expresa en un breve video lo siguiente, 2 minutos máximo. ¿De qué habla el cuento y qué verdades desagradables dice sobre nuestro país? Puedes subir el video a Classroom o Facebook hasta el lunes 27 de abril. Piensen en esta actividad como una medida para que sus amigos, sus compañeros de clase, conozcan su pensamiento, su manera de interpretar la literatura. Vamos a valorar desde el gesto, desde el análisis, las interpretaciones que ustedes ofrecen, no por nota, sencillamente porque la literatura necesita de voces del profesor, pero también de los estudiantes, que logran desde sus dispositivos mentales darle fuerza a la literatura misma. Ustedes han hecho siempre videos y los envían a sus compañeros de sus paseos, de sus viajes. Aquí es simplemente un video sencillo donde ustedes se graban en 1 o 2 minutos máximo y señalan, teniendo en cuenta esa premisa anterior de que la literatura plantea verdades desagradables, ¿cuáles son esas verdades desagradables que tiene ese cuento? Un cuento bien curioso, porque se expresa en forma bella, poética, pero el hecho que se está contando tiene que ver con uno de los flagelos de lesa humanidad de nuestro país. Muchísimas gracias y siempre bienvenidos a esta materia y a la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana.